Y bien, al fin salió la secuela de Avatar, la revolucionaria película que nos vendió a todos el 3D como si fuera la panacea. Y obviamente, ni corto ni perezoso, he ido al cine a verla en 3D, HFR y todas las siglas habidas y por haber para asegurarme que lo estaba viendo al máximo de sus posibilidades. Últimamente no voy mucho al cine, así que para una vez que voy, pues había que fliparse de la hostia. Bueno, ahora valoraré a Avatar 2, el sentido del agua, en 5 apartados diferentes. El primero, el apartado visual. Este es, sin duda, el más fácil de calificar en esta película. De otras cosas, porque incluso antes de ir a verla, todos ya damos por supuesto que Avatar es lo más alto de gama en lo que a efectos especiales se refiere. Y la verdad, no defrauda. Ya no solo por la calidad del CGI, sino por la habilidad de justificar el 3D en muchas escenas, utilizando parte del decorado para que el espectador pueda jugar a sentirse dentro de la propia Pandora. El derroche de imaginación es bastante impresionante, no solo en la creación de las criaturas, sino también en la manera de confeccionar los decorados, todos ellos pensados para sobrecoger al público. Así, por todo ello, creo que esta película merece una nota de 10 en el apartado visual. En cuanto al apartado sonoro, lo cierto es que la música pues, me ha decepcionado un poco. A ver, maticemos un poco esta afirmación. Los efectos de sonido son brutales y los pasajes originales compuestos por Horner son brutales. Yo me refiero al hecho de que en realidad la banda sonora de Avatar 2 no tiene entidad propia. Es decir, depende mucho de la banda sonora ya compuesta para Avatar 1. Si pensamos en otras grandes sagas, la segunda parte poseía temas con personalidad, aunque se apoyase parcialmente en temas de la primera parte, como para que todo fuera más orgánico. Pensemos, por ejemplo, en el Imperio Contraataca, con la inolvidable Marcha Imperial, que también tiene, por ejemplo, el tema de Yoda, ¿no? Esos temas tienen carácter y hace que la película se autodefina, aunque siga sonando al principio de la película, pues el mismo tema que en Una Nueva Esperanza. Más sutil, por ejemplo, ocurre en Aliens, la segunda parte de Alien, ya que esta película tiene temas propios muy cañeros, pero a veces visita los temas de la primera parte. Así que no sé, teniendo en cuenta todo lo anterior, teniendo en cuenta que realmente tiene calidad, pero que le falta un poco de entidad, mi nota para el apartado sonoro es de un 8. Pasemos al guión. A decir verdad, me resulta complejo puntuar este apartado. Por razones oscuras que no alcanzo a comprender, hay unanimidad en aquello de que en Avatar el guión brilla por su ausencia. Al parecer, pues es muy sencilla, simplona y no tiene mensaje alguno. Esto es curioso, porque en otras pelis que son aclamadas por el público más sesudo, tampoco es que el guión sea de repente puro virtuosismo. A mucha gente, por ejemplo, le parece la hostia la peli de los Vengadores Infinity War y Endgame, y la verdad, no sé qué maravillosas lecturas podrán sacar de ahí comparada con Avatar. Y no solo Vengadores, si pensamos en otras películas de aventuras, normalmente no es que tengan una trama muy elaborada. De hecho, al menos Avatar intenta tener una lectura a varios niveles, como pueden ser los valores familiares, los prejuicios raciales o el amor a la naturaleza. ¿Que los personajes son arquetípicos? Pues sí, por supuesto. Como lo son en casi todas las películas, vamos. Es que digo más, si nos ponemos así, incluso en películas dramáticas podríamos ver guiones simples, previsibles y personajes arquetípicos. Porque anda que no estaré cansado yo de ver películas de drama, de que si no sé quién se encuentra hundido y gracias a otra persona le ayuda a ver la vida de una manera nueva y entonces descubre un nuevo mundo de sensaciones y se produce en él una evolución personal. No he visto películas así, no, que va. No, eso es súper original, ¿vale? Para mí, en general, el guión funciona, cumple sus objetivos, despierta emociones en el espectador y lo mantiene entretenido. Punto. Con esto no quiero defender especialmente a Avatar, De hecho, tiene cosas un tanto absurdas en algunas partes del guión. Por ejemplo, en la primera escena de emboscada. Tampoco es que quiera yo spoilear, ¿vale? Así que lo voy a decir así un poco de aquella manera que no signifique nada. No sé todavía cómo los avatares pudieron adelantar a los Na'vi y atacarles de frente.
cuando un par de tomas antes se encontraban relativamente lejos, y evidentemente los Na'vi son mucho más hábiles moviéndose por la jungla que los avatares. Avatares sin entrenamiento de jungla, se supone. No voy a dar más detalles para que luego no haya llantos y lamentos. Como no quiero reventar la película y hacer spoiler, por si alguien no lo ha visto todavía, vamos a decir que hay un par de Deus Ex Machina, o como lo queráis llamar, si queréis ser más o menos castellanos, y estos Deus Ex Machina son un poco cantosos, ¿vale? Además, en la parte final de la película, por alguna razón, a casi todos los protagonistas se les ha olvidado bucear y nadar, ¿vale? Es una película de bucear y nadar, ¿de acuerdo? Pero al final de la película a la gente se le olvida. No voy a entrar en más detalles. Más cosas. La relación de Spider y su padre está un poco forzada. Es un poco predecible. Y considero que no está bien construida porque no veo una verdadera transición de los personajes. Es todo como que muy brusco. La peli trata temas de actualidad, como puede ser el racismo. Es cierto que viene representado aquí por dos etnias de Na'vi diferentes. Y a lo mejor, si uno no tiene ganas de realizar el mínimo esfuerzo de análisis, pues no capta la analogía. Pero es evidente que es una crítica a las fronteras de ciertos países, como puede ocurrir, por ejemplo, en Estados Unidos y México, ¿vale? Por ejemplo. Me ha llamado la atención que no haya ninguna jefa de tribu, que todos sean varones, o machos, como se les diga a los Na'vi. Eso alguna crítica puede suscitar. Aunque, no sé, como son extraterrestres, lo mismo pues se escapan. Aunque el guión funciona y los temas principales están ahí, evidentemente no es una película que necesite una reflexión profunda y que posea un nivel metafórico extraordinario ni nada. Lo que hace que la nota del guión sea evidente. Un 6. Pasemos a los actores. Y a mí la verdad es que me resulta complicado, muy complicado valorar la nota de los actores. No es que no valore yo el trabajo de Sam Worthington y Zoe Saldaña, los protagonistas de Avatar, porque además están secundados por auténticos pesos pesados, como son Sigourney Weaver y Kate Winslet. Pero en una película de este tipo, ¿dónde acaba el trabajo del actor y empieza el del artista de CGI? No es que esté yo a la última de los métodos de captura de movimiento y tal, y del deepfake y todo esto, pero mi intuición me dice que un actor está obligado a sobreactuar para que después eso se pueda traducirse en una modificación palpable en el modelo digital. Quiero decir, cada microgesto de cada micromúsculo de la cara no se va a captar por el sensor igual, por el sensor o simplemente por la imagen, porque es lógico que no pase, ¿vale? No creo que el nivel de detección casi emule lo analógico. Al final va a ser digital y las cosas se van a, por así decirlo, cuantizar. Entonces es posible que se pierdan detalles, creo, sin ser yo aquí el máximo de esto. A ver, por ejemplo, ¿y si en una escena Zoe Saldaña, por decir algo, estuvo un poco acertada? ¿Qué pasa? ¿Se le corrigen digitalmente los fallos o se lo mantienen? Y a la inversa, si realiza una improvisación llamativa y talentosa, ¿la van a respetar o después obligarán a su modelo digital a seguir lo que estaba haciendo? Lo que estaba ya establecido. Pues no sé, son muchas preguntas y pocas respuestas. Así que para no mojarme demasiado, mi nota es un 5 y ya está. Hablemos ahora un poco sobre la dirección y la producción. Y a ver, producción aquí hay por un tubo, ¿eh? No creo que nadie dude de eso. Los detalles están muy bien cuidados. Y como decía John Hammond, no han reparado en gastos. La dirección, como pasa con los actores, es difícil de evaluar. Aunque en el caso del director es más fácil, ya que cada plano, cada secuencia, sin duda han sido aprobadas y supervisadas por él. Si no concebidas directamente, que seguramente habrá sido el caso en esta película en concreto. Casi siempre, seguro que ha sido así. Desde luego, James Cameron ha tenido trabajo y bastante a nivel artístico y técnico. Se ha volcado en este proyecto y está dando lo mejor de sí en muchos aspectos. Ojo, que no quiero decir que este sea su mejor trabajo, pero creo que al menos sí es al que más esfuerzo le está dedicando. Y también un aplauso para los que han puesto la pasta en general, ¿eh? James Cameron incluido, que además también se metió en temas de guión. En los tiempos que corren, con la que tienen encima las salas de cine y con las compañías en plan Amarrategui, con Netflix cancelando series y demás, la inversión que han hecho me parece casi una locura,
pero ole por ellos. No sé, creo que la labor conjunta de estos tipos es de un 9. Por tanto, si hacemos la media, nos sale un 7. Visitando ahora Final Affinity, veo que la nota media de los usuarios es de 6,8. Vamos, que no voy muy desencaminado respecto a lo que piensa la mayoría, que es una película interesante y entretenida. ¿Es la panacea? ¿La mejor película de todos los tiempos? No, no lo es. Pero si necesitas una razón para ir al cine, desde luego Avatar 2 te la está dando. No es una experiencia para rancios, pirómanos, sesudos estudiosos, a los que les guste filosofar, de vejiga pequeña o hidrofóbicos varios. Pero a todas las demás personas les recomiendo un viaje a Pandora y simplemente dejarse encandilar por un mundo lleno de color y criaturas más tochas que las del mazo verde de Magic.